Fue hechicero a los 6 años, estuvo en alcoholismo, apuestas de gallos. Ya a los 6 años aproximadamente estoy en un altar. ¿Por qué el sur está marcado con eso? En República Dominicana es una práctica común. En muchas ocasiones llegaban personas al lugar en el cual antes que llegase al lugar se hacía una invocación. ¿Qué gana un espíritu con otorgarle favores a la gente? El enemigo no le interesa en cierto aspecto nada de este mundo. Ahora él sabe el valor del alma. O sea, ¿qué es verdad que el diablo da cuarto entonces? Claro, el mismo Satanás hizo acto de presencia rodeando el lugar. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Yo tenía que ir a la iglesia, era escondida. Porque no estaban de acuerdo con la conversión. No, ninguno. El hermano mío, uno de ellos tuvo un accidente. No había solución y ya sucedió el milagro. Los médicos se quedaron estupefactos, perplejos. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan para retomar nuestra serie de testimonios trascendentales. Precisamente pienso que es uno de los segmentos que más me encanta de nuestro canal y a continuación vamos a conocer la historia del pastor Tito Isabel Reyes. Fue hechicero a los 6 años, estuvo en alcoholismo, apuestas de gallos y luego se ha convertido en un pastor que predica el evangelio en la República Dominicana y a través del mundo entero. Gracias por estar con nosotros, pastor. Gracias, amada. Muchas gracias. Nosotros nos impactamos, Tito, para la audiencia que le conoce en este momento y la audiencia que también lo ha seguido, con esta historia suya de que a los 6 años estaba en hechicería. ¿Cómo un niño puede darse cuenta cuando asimiló que estaba en hechicería y de qué parte de República Dominicana es usted? Bueno, en primer lugar, permíteme saludarte, dar a conocer a tu vasta audiencia y a los expectantes de que yo he sido un fiel seguidor de tu trayectoria, Gracias. de tu hoja de vida como profesional en la materia de la comunicación. Y también saludar a cada uno de los amigos o amigas y hermanos o hermanas que nos están viendo en esta ocasión. Bueno, Tito Isabel Reyes. Tito Isabel Reyes, en primer lugar, nace en El Pina, San Cristóbal, oriundo de un lugar llamado La Cueva de Yaguate. Allí, pues, nazco en hogar completamente dedicado a la hechicería, a la práctica del ocultismo. Mis padres, Juan Isabel y la señora Leonilda Reyes, los cuales por herencia familiar también traían esa tradición. Ya a los 6 años aproximadamente estoy en un altar, producto de que por naturaleza familiar debía de llevar a cabo una práctica desde la temprana edad, con los objetivos de ir preparando a esa persona para un posible hechicero a los altos niveles del mundo oculto o mundo de las tinieblas. ¿Pero qué hacía a los 6 años? ¿Se acuerda? ¿Le contaron? No, yo no me acuerdo casi de nada de mis 6 años. Yo tengo una memoria un poquito delicada en el aspecto, ¿verdad?, de recordar. Y me recuerdo a la perfección que yo era un imitador de primera de los gestos y los ademanes que hacía el hechicero principal. Y al mismo tiempo, cuando existía lo que se llamaba las invocaciones y que bajaban los seres, que hoy conocemos que son demonios, automáticamente todo el lenguaje que ellos hablaban, pues ya yo tenía un don que mal usado podía interpretar todo lo que los espíritus decían. Entonces era ahí con la edad de los 6 años. Por ejemplo, eso que se comen una vela, que se beben un pote de ron, que se meten un cuchillo en la boca. Correctamente. Nosotros estuvimos presentes en actos bastante delicados, entre los cuales pudimos ver en ¿Y usted no se asustaba con 6 años? O sea... No, yo era en cierto aspecto, creo que conforme a las Sagradas Escrituras ya estaba marcado con un valor sobrenatural para la labor que ejerzo hoy, porque desde mi temprana edad ya había un valor sobrenatural. O sea, lo que mis hermanos de alta edad no podían hacer, yo lo podía hacer. Había lugares allá en el campo que eran respetados porque aparecían cosas raras, se manifestaban cosas raras, seres que golpeaban a la persona en algunas cañadas,
yo no tenía miedo. Ya a la edad de los 8 o 10 años yo me movía a hacer diligencia a las 12, 1 de la mañana, y mis hermanos todos acostados porque tenían miedo. ¿Y qué diligencia puede hacer un niño a las 12 de la noche? Bueno, en muchas ocasiones, si no había café, para colar café por la mañana, por descuido del día, mi papá con el café no relajaba. Ese café había que buscárselo a la hora que sea. Entonces yo, por ganarme el favor de él, le decía, y por demostrar mi valor ante mis hermanos, yo le decía, no, yo se lo busco. Y a esa hora, 1 de la mañana o 12 de la noche, yo partía con todo ese valor a buscar el café. Entonces, el entorno familiar era común para usted ver esta práctica desde los abuelos. ¿Qué tipo, cuando hablamos de que un niño de 6 años esté en hechicería, porque también hay muchos mitos de lo que es hechicería, de lo que es un brujo, de qué se compone y cuándo entiende qué es eso? Bueno, en primer lugar, para mí no era hechicería. Para mí era una práctica normal de adoración a Dios. Para mí era una práctica normal de ser agradecido por las virtudes, las manifestaciones que se hacían. Yo la creía de Dios, no la creía de parte del enemigo. O sea que realmente en ese determinado periodo de tiempo, prender una vela, estar con el rosario en la mano, leer la letanía, tener los rezos. Sí, eso son prácticas católicas, normal. Sí, pero que siempre ha estado ligado con lo que es también la hechicería. O sea, en tiempos actuales hay muchos cambios en cuanto a lo que es la iglesia popular, que respetamos y amamos también, pero al mismo tiempo, en ese entonces... Son herramientas que se usaban para lo otro también. Exactamente, una práctica normal. También las invocaciones a través de la fiesta de palo, lo que era la famosa misa de espalda y en latín. Yo participaba de todo eso. Nosotros al final solamente decíamos amén, porque no sabía qué estaba diciendo el sacerdote. Todas esas experiencias las tuvimos, pero en el altar sí, ahí sí nosotros pudimos pernotar, pudimos ver cómo se manifestaban los espíritus que hoy sabemos, repito, que demonios. Pero en aquel entonces para nosotros eran seres o conocidos como luces. En el sur, de San Cristóbal para allá, como dicen algunos, hay mucho, o había, no sé qué tanto eso ha cambiado, de práctica de lo mágico religioso, hechicería. ¿Por qué el sur está marcado con eso? En República Dominicana es una práctica común. Bueno, conforme a la historia sabemos que estamos ligados a nuestros hermanos haitianos, hay una cercanía, y los más grandes hechiceros de Latinoamérica, hay varios países que son los que se reúnen, entre ellos está Haití. La cercanía de Haití, más la costumbre que también se conoce de traer las imágenes en el tiempo de Colón y cambiarla por espejo, pues eso se quedó incrustada en las venas, y la iglesia popular, para evitar, ¿verdad?, marcar nombre, la iglesia popular, pues automáticamente enseñaban que eran dioses. Y al ser dioses, es obvio que por ser dioses había que adorarlo. Y ahí se ligó todo. Ahí se ligó todo. En el caso de su familia, pastor, ¿había algún tipo de beneficio económico? ¿Practicaban esto por devoción o alguien iba a consultarse? ¿Hasta qué grado llegó la participación de este niño de 6 años en esto de la hechicería? Bueno, quiero expresarte que en mi práctica de los 6 años hasta los 14 o 15 años que estuve, no percibíamos beneficios. Nosotros a nivel personal. Ni sus padres. Ni mis padres, ni nadie de mi familia. Solo era como una devoción para irme preparando para el futuro de ser un hechicero a lo más alto nivel, bajo bautismo que ellos efectúan. ¿Y cómo es el bautismo? Bueno, ahí existe lo que se llama la misa negra, en el cual hay reuniones de los grandes hechiceros, en el cual... ¿En verdad eso existe? Eso porque uno oye muchas cosas que claro piensa que son leyendas. Claro que existe. Aquí en Dominicana. En Dominicana actualmente, todo eso se practica como nada. O sea, un tipo de bautismo de capacidad y preparación e invocación y colocación de espíritu para que tú operes a través de ellos. Y que como te ponen en agua, te ponen en sangre, porque el bautismo, la palabra original, significa sumergirse. Sumergir. ¿Cómo es ese? Bueno, el término griego es bautizo, que representa emerger en abundancia de agua. El bautismo es un tipo de consagración al reino, el cual
tú vas a representar. Porque vuelvo y te explico, en el reino de la tiniebla no se habla como reino de la tiniebla. En el reino de la tiniebla se habla como algo bondadoso, como algo correcto. Una ayuda. Exactamente. Por ejemplo, ¿a usted le presentaron algún caso para que lo ayude en su corta edad que tuvo en esta práctica? Bueno, ¿cómo expresarte? La virtud que yo poseía era de interpretar, porque nadie sabía lo que decía los espíritus. Porque los espíritus hablan en lenguas también, lo que conocemos como hablar en lengua. Un tipo de lenguaje, exactamente, que, por ejemplo, en muchas ocasiones llegaban personas al lugar en el cual antes que llegase al lugar se hacía una invocación. En esa invocación la persona, cuando bajaban los espíritus, automáticamente ya había una redacción amplia de la vida de esa persona, porque los espíritus se lo habían transmitido al hechicero. Explíqueme eso. Esto es una de las cosas que yo siempre me he preguntado. De hecho, tengo cuentos famosos de alguna gente que me han dicho que se asustan y se van, porque llegan delante del hechicero y de que el hechicero le dice toda su vida. No es que hay un vecino chismoso que se la contó. Ciertamente, cuando una persona se va a consultar, ya esos espíritus serían mensajeros. Exacto, se puede dar el caso del vecino chismoso. Pero al mismo tiempo, el mundo espiritual sí existe, porque existen lo que nosotros conocemos ahora en mi conocimiento bíblico como demonios, que son espíritus incorpóreos, que el mundo está lleno de billones de ellos que no se ven, pero operan, y para eso necesitan cuerpo. Automáticamente esos espíritus, mientras la mujer se baña, está viendo su ropa interior. Mientras la mujer se está vistiendo, sabe de qué tipo de ropa se está poniendo, quién es su marido, dónde vive. ¿Y cómo se entera uno si hay un espíritu acechándolo? O sea, ¿cómo lo evitamos? ¿Lo podemos sacar por la puerta? Bueno, lo número uno es que los espíritus no salen en exámenes médicos ni rayos X. Para poder detectar dónde están los espíritus hay que tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Pastor, cuando uno siente a veces como que, no sé si a alguien le ha pasado de la audiencia presente o en sus hogares, que uno siente como que un celaje, como que uno mira, ¿quién es que me está mirando? ¿Será eso, que hay algún espíritu alrededor? Bueno, acabo de expresarte de que existen billones de espíritus que deambulan. La Biblia en Mateo 12:43 en adelante habla del espíritu inmundo que sale del hombre, que cuando venimos a los pies de Cristo, automáticamente ese espíritu o los espíritus que moraban en nosotros, que nos gobernaban, que nos manejaban, que nos inducían a práctica oscura, abandonan nuestro cuerpo. Automáticamente esos espíritus quedan en el aire con funciones específicas de volver a entrar a nosotros cuando haya descuido de nuestra relación con Dios. Entonces esos espíritus tienen tarea dada, bien especificada de su jefe, llamado diabolón o calumniador mentiroso, que es el mismo Satanás. Entonces automáticamente esos espíritus están moviéndose permanentemente en una labor y en una tarea de cómo seducir o inducir al ser humano, porque conocen tus gustos, conoce lo que tú apeteces, lo que tú deseas, y trabajan anexo con lo que son los deseos de la carne que nosotros tenemos. Entonces, el trabajo de ellos es estimular lo que ya tenemos. Y en el caso de los mensajeros, de los caliés, van a decirle al brujo que te va a consultar quién tú eres, por eso que te dicen, te pasó tal cosa, hay una vecina que te está tirando, hay un viaje, eso es típico. Eso es típico. Bueno, en el aspecto de, para acá viene fulana de tal, vive en la calle tal, su esposo es fulano, y trae la ropa interior X, por lo tanto, cuando tú llegas donde un hechicero, que automáticamente entrando te hace unos movimientos y unos ademanes y unos gestos físicos para tratar de seguir impresionando, y te dice usted fulana de tal, ya tú estás nerviosa. ¿Qué busca una gente? ¿Qué puede hacer llevar una persona, aún pensando que está haciendo cosas de Dios, a visitar, a consultar a un hechicero? Y si es así, ¿qué gana un espíritu con otorgarle favores a la gente? Porque si un hechicero opera por espíritus y hay gente que va, no, que yo lo que quiero es conseguir un esposo, que yo quiero una jipeta, que yo quiero una casa, y supuestamente lo consiguen, porque después van y le rinden tributo y tal. ¿Por qué le haría un favor a un espíritu a una gente?
Un espíritu malo de estos. Bueno, la primera pregunta que me hiciste es sobre por qué lo hacen, qué ganan y cuáles son los objetivos. En primer lugar, según Efesios 1:6, fuimos creados para gloria y alabanza del Señor. O sea, el ser humano por naturaleza es un ser adorador. Y si no está Dios, si no está adorando a Dios, si no está adorando a Dios, alguien tiene que adorar. O sea, eso es algo por antonomasia, de forma empírica, natural, que esa persona va a adorar a alguien. Entonces, si no está Dios en el corazón, existe un vacío. Según Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisterna vacía. O sea, un corazón vacío, un alma donde esté el asiento de las emociones, cuyas emociones no están controladas, sino que están completamente desvirtuadas, necesita llenar ese vacío. Entonces, de forma inequívoca, encuentran personas que también estén en la misma situación que Cristo llama ciego, que guía a otro ciego, ambos se van por el mismo hoyo. Pero también hay gente que le venden, mira que te están haciendo brujería, y entonces esa persona que es supuestamente víctima de un trabajo espiritual va a esos lugares oscuros supuestamente para defenderse o cuidarse de esto que supuestamente le están haciendo y entra en la dinámica. Bueno, ¿me entiendes? Excúsame que mi marco de referencia siempre sea las Sagradas Escrituras. San Juan 10:10 dice claramente que Él vino a matar, hurtar y destruir. Ese es su trabajo. Y uno de los factores número uno es la habilidad del engaño. El enemigo no le interesa dinero. El enemigo no le interesa fama. Al enemigo no le interesa en cierto aspecto nada de este mundo. Ahora, él sabe el valor del alma. Él conoce el valor que tiene un alma. ¿Cuál es su deseo número uno? Él va a dar lo que sea. Si tú necesitas jipeta, te va a dar jipeta hasta que se te llene la marquesina de jipeta. Si tú necesitas dinero, es un papel para Satanás. No le importa nada de eso. Él te suelta todo lo que tú necesites. Porque él maneja un mundo que está bajo su dominio. Según Efesios dice claramente, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de rebelión, o sea, no opera sobre la iglesia. O sea, que es verdad, verdad que el diablo da cuarto entonces. Claro que ¿Y por qué sí. que los brujos son pobres todos? Bueno, lo número uno es el mal dueño y el mal jefe. Me explico. El mal dueño y el mal jefe, aunque ya no es así. Podríamos decir que ahora hay hechiceros que están en la cúspide económica y que al mismo tiempo se han supermodernizado. O sea, ya tú no vas a buscar a Satanás solamente con un cigarro y un pañuelo rojo en un lugar hediondo. Ahora él está en la urbe. Cuéntenos. Claro. O sea, podemos ver un hechicero en una bueno, déjame no ligar marca, en una gran jipeta, en una gran torre. Bueno, actualmente ahora mismo en las redes sociales, como yo salgo en las redes sociales a hablar de Jesucristo, ya ellos están hablando claramente de la brujería. Y ellos están consiguiendo adeptos, porque son tantas personas que están vacías, con escasez de Dios, y necesitan que alguien le dé una palabra. Entonces ellos conocen y manejan ese mundo. Entonces, respuesta a mi pregunta de qué gana un espíritu con hacerle favor a una persona. ¿Cuál es el provecho? Bueno, es para que esa gente le venda su alma. Bueno, confundir. Lo que gana es confundir en cierto aspecto. Por ejemplo, si tú me traes un muchacho que tiene una enfermedad de parálisis. Esa parálisis, se cansaron los médicos de hacer análisis, de tirar placas. No salió ningún tipo de afección o ningún tipo de laceración en ese cuerpo. Entonces tú lo traes a donde mí. En mi práctica de hechicería, yo simple y sencillamente le digo al espíritu que está ahí operando, que está produciendo esa parálisis, que abandone esa área y se oculte en otra área del cuerpo. Y el muchacho se levanta y sale de ahí andando normal. O que salga definitivamente, también podría ser. Exactamente, no. Porque hay brujos que curan, que no, que llevan a fulano enfermo, y fulano lo sanó. No salen. Su trabajo lo que hacen es que ellos siguen ocultos en el cuerpo. Okay. Ellos lo que dejan de operar en la tarea que se les fue encomendada. Pero ellos siguen en el mismo cuerpo. ¿Por qué le obedece un espíritu, por ejemplo, de enfermedad a un hechicero? ¿Esto es por rango? Bueno, en primer lugar, claro que sí. Pero al mismo tiempo sigue siendo la misma
mesura, la misma mezcla, o la misma mezcla, de que siempre es engañar a esa persona. Y cuando tanto te ha engañado el hechicero, que es un ser humano, como están engañados aquellos que van a consultarlo. Por eso es tan brujo el que practica la hechicería para ofrecerla, como el que va, porque también cree en la hechicería. Entonces, ambos son brujos, porque ambos van a recibir aparentemente, entre comillas, beneficio de la invocación. ¿Cómo salió el niño, el adolescente, o cuánto tiempo le tomó salir del mundo de la hechicería cuando era una herencia generacional, que era un modus operandi de toda la familia? Bueno, ya a los 14 años, yo empecé, al mismo tiempo de la hechicería, empecé a subirme en una lata en billar. Mi papá tenía 2 billar y yo me subí en una lata para jugar billar. Y empecé a jugar billar desde esa edad. Ya a los 10 años yo era un campeón en cuanto a lo que era dibujar la bola, de mover, de lo que es el billar. También a esa edad, de los 10 años, le dije a mi papá y a mi mamá que no me compraran nada porque yo era autosuficiente para producir lo que yo necesitaba. ¿Y cómo producía dinero a los 10 años? Bueno, ya yo a los 10 años estaba metido en el mercado, viajando con mi padre comerciante, de diferentes tipos de rubros que vendía en el mercado, mi mamá de la misma forma. Yo veía la forma como se hacía, entonces de lo mismo que caía yo iba reuniendo, y también de otros lugares que yo podía facilitar algo de dinero de lo que vendía. Entonces empecé a hacer un mercado de movimiento, de cómo producir mi propio dinero, y después era yo que le prestaba a mi papá. Muy bien. En el caso de la jugada, de los juegos de gallo, ¿se dio en el mismo tiempo de la adolescencia? En el mismo tiempo de la adolescencia, porque todo lo mío sucede desde la edad de los 6 años hasta los 16. ¿Cómo se convierte en un adicto a las apuestas de gallo? Bueno, me convierto por los beneficios. Porque cuando uno iba y echaba un gallo, automáticamente habían apuestas que eran muy suculentas, y ya yo conocía la indríngule del manejo del gallo, y sabía las personas que tenían los gallos finos, y la persona que sabía que el gallo no iba a salir corriendo, que iba a echar el pleito hasta el final y que iba a tener la ganancia. Y todavía se juega gallo aquí en República Dominicana, en los campos. Ya eso es un mercado, ya eso es una forma legalizada. En todo este tiempo no estudiaba, o sea, la parte del niño, porque todas las cosas que usted narra es como que no vivió la niñez, la inocencia del niño, estaba en un ambiente de adulto. ¿Y no había alcohol en medio de todo eso? Claro que sí, a los 11 años me di mi primera emborrachada. A los 11 años. A los 11 años. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? ¿Por qué los padres de usted le permitían hacer esa vida de adulto? Bueno, en primer lugar, yo vengo de un hogar, no te rías, de 16 hermanos. Yo era el más pequeño. Ya no lo estamos ni contando. Exactamente. ¿Quién le está prestando atención al muchacho número 16? Exactamente. Donde había un mundo de personas. Oh, my God. Y mi papá esclavo también de lo mismo, de los gallos, de la bebida. ¿Usted replicó lo que vio? O sea, logré absorber el ambiente. Fue algo que logré absorber. ¿Su mamá era la mamá de los 16 hijos o tenían distintos? No, era la mamá de los 16. Lo único que habían 3 hermanos que era del primer esposo de ella. Los otros 13 fueron hermanos míos de padre y madre. Parió 16 veces. Pero wow, sin ningún tipo de intervención quirúrgica en el aspecto, ¿verdad?, de cirugía ninguna. Todos fueron partos naturales. Bueno, mami tuvo 9, o sea que vamos ahí. No hay mucha distancia. ¿Cómo sale un niño? Le pregunté si estudiaba. Sí, bueno, sí, claro. Yo estudiaba, lo único que yo iba a la escuela a dar pedrada. Yo iba a la escuela. Pero usted no era fácil, pastor. No, claro, de ninguna forma. Yo iba a dar pedrada, yo iba a buscar pleito. No me interesaba mucho los estudios porque ya producía dinero. O sea, el producir dinero no me... ¿Y no tuvo novia así a los 10 años, a los 11? Bueno, porque ya muchachito con dinero. No, ya a los 7 años. Ya yo a los 7 años estaba metido en la vida. ¿Pero cómo va a ser? Yo tenía mi cuerpo en cierto aspecto semidesarrollado. ¿A los 7 años yo tenía novia?
No, claro que sí. No, pero esto es récord, esto va para el Guinness. Así mismo, así mismo. Porque yo ya a los 7 años era bastante largo. O sea, no se veía como que yo tenía A 7 usted le años. hicieron abuso infantil. ¿Cómo se sale de ese mundo ya antes de salir de la adolescencia en alcohol, en apuestas, en un mundo peligroso, manejando dinero? No sé si el tinte ya de la práctica religiosa de hechicería en esta edad de los 15, 14, 16 años, si seguía en eso fuertemente o si ya estaba despegándose, para que entremos a cómo sale de este mundo y prácticamente entra en enemistad y en conflicto porque ahora usted es evangélico. Correcto, correcto. ¿Cuándo se da eso? Bueno, ya a la edad de 14 años, allá se celebraban lo que se llamaban novenarios. Era cuando se duraban 9 días de novena por la noche. Cuando se murió una gente. Yo creo que su persona conoce un poco de eso porque Claro. también viene de la línea del sur. Claro, cuando se murió una gente, le hacían rezos por 9 días. Por 9 días, pero también existía lo que se llamaba el novenario de gratitud a ese mundo de la tiniebla. Ese novenario no solamente era por causa de que alguien había muerto. Allá en San Juan cuando se murió una gente. Ah, ok, pero Sí. allá duraba 9 días de fiesta. Y el último día, o sea, 9 días de fiesta tocando palo en la noche y lo que se llaman se llamaban salves, la famosa salve. Muy de la práctica cultural de lo mágico religioso. De lo mágico religioso. Entonces, no obstante a eso, ya a los 14 años, yo me recuerdo que estaba en una de esas novenas en la noche. Y yo estoy en una galería, vivo esa escena ahora mismo contigo aquí, sin yo saber, yo no sabía lo que era evangelio, yo no sabía lo que era predicación, yo no conocía nada de eso. Y yo digo, en una galería donde estaba con un grupo de adolescentes igual que yo, se me salió una palabra y yo dije, yo tengo que ser evangélico. Yo lo solté así, yo tengo que ser evangélico y solté esa palabra. Bueno, de ahí salí normal y yo dije, pero ¿y qué es evangelio? ¿Y por qué yo he dicho esto? Entonces ahí empiezo a hacer algunas, tratando de tener algunas relaciones y escucho que hay un señor llamado, bueno, el nombre no lo recuerdo ahora. Al fin es que ese señor era evangélico. Del pueblo. Del pueblo, era evangélico, pero era estos evangélicos que como que no son, como que no daban testimonio. Entonces yo no pude acercarme bien a él. Y en esos mismos 14 años yo estoy jugando billar en una apuesta que empieza, yo compuesto con lo que se llama el colmo. O sea, el que hacía que las bolas, ¿verdad?, entraran en el cuadro, ¿verdad?, en el triángulo. No me recuerdo bien porque se me han olvidado algunas cuantas cosas. Y yo me compuse con él, yo no tenía dinero arriba, pero yo me compuse con él porque yo estaba preparado para ganarle. Y el hombre en ese tiempo había cobrado 100 y pico de pesos en la semana y yo lo sabía. Entonces el mismo colmo me prestó dinero a mí para yo jugar las 2 manos primera, para pagársela y darle rienda suelta para que él ganara y se sintiera confiado y siguiera apostando. Porque bueno, así es que opera eso de las apuestas también. Así mismo, las 2 primeras manos yo se las di, él se sintió confiado y empezamos a jugar. Empezamos a las 3 de la tarde y eran las 2 de la mañana y estábamos jugando todavía. Y ya a esa hora yo tenía 100 y pico de pesos ganados, eso era demasiado dinero. Sin pasar la semana trabajando, no, que pasó ese nada. pobre hombre. Pero tú eres un sarteador, entonces. Pero no, más que eso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero no obstante a eso, cuando terminamos, él como que descubrió el plan que había. Y él sacó un puñal. Cuando él sacó el puñal, le metió el puñal a la lona del billar y lo llevó de esquina a esquina. Y levantó el puñal y me dijo, yo no te mato porque tú eres hijo de fulano. Y fulano es un hombre serio. Si no, yo te matara aquí mismo. Y se fue. Ahí yo grito y yo digo, tiene que existir otro mundo que no es este mundo para mí. Algo tiene que salir, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Algo que me impactó y me dolió profundo.
yo dije, algo tiene que existir. Se sintió descubierto. Descubierto. Me desnudó ese acontecimiento. Y de ahí entonces empiezo a alejarme de todo. Y pasa un periodo de tiempo aproximadamente de casi 2 años, yo alejado casi de todo. Y a los 16 años, yo veo unos jóvenes allá en el campo que pasan muy bien vestidos, y me dan un tratado. El tratado decía una carta de Jesús para ti. Y yo leo el tratado. Cuando leo el tratado, automáticamente esa palabra me escaló profundo, porque era Jesús mismo hablando a mi vida. Y yo le dije a los jóvenes, hoy no me voy a ir con ustedes, pero el domingo que viene me voy con ustedes. El otro domingo yo lo he preparadito, ya a las 2:00 de la tarde, porque ellos pasaron a las 3. Ya yo a las 2 estaba preparado para irme con ellos. Y ahí inicia mi primera visita, una iglesia que estaba a 14 kilómetros a pie de distancia de donde yo vivía. Y a mí no me importó eso. Yo me tiré a pie mis 14 kilómetros a pie. Y fui allá. Ahí tuve una experiencia sobrenatural mientras el pastor predicaba. Cuando yo vine casi a abrir los ojos, antes que el pastor llamara bien, ya yo estaba allá adelante dando gritos, porque todo lo que predicó fue para mí. Me habló mi vida completa, de arriba abajo, en esos 16 años. Porque así como esos hechiceros y adivinos, ¿verdad? Que los espíritus le cuentan la vida de la gente, sí, que eso los seduce y se entusiasman y dicen, ay, sí, es verdad, esto funciona. Igual pasa con profetas, con pastores que también reciben esta información, entendemos que de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Espíritu Santo, correctamente. Y le cuentan toda su vida. No tuvo persecución de esos espíritus, porque dicen que cuando los niños son presentados en altares de brujería o de hechicería, que si lo persiguen, que si lo atormentan, ¿no hubo en ese reclamo del mundo espiritual que usted perteneció? Bueno, déjame contarte que ya yo convertido al Señor a la edad de 16 años, para 17 casi ya. Yo empiezo a orar en mi casa. En mi casa mi mamá tenía 2 altares. Y yo aprendí porque me enseñaron que había que dialogar con Dios. Y yo empecé a orar y a dialogar con el Señor. Y amanecía de rodillas orando en el cuarto de mi casa. En las 2 o 3 primeras noches no pasó nada. Pero como al cuarto día de yo estar orando de forma sobrenatural, los 2 altares se cayeron y se rompieron todos los cuadros. Mi mamá va a mi cuarto al otro día, ya tú sabes, con los ánimos caldeados. Te mandaron de la iglesia a tumbarme los santos. Exactamente. Muchacho de porra. No, te levantaste de madrugada y me tumbaste y me rompiste todos los cuadros, todos los santos. Lo acabaste todo. Hay muchas historias, sí, exacto, de gente que se ha convertido furibundo y va y le tumba todos los altares a la familia, exacto, entera, que es un error. Un error bien profundo. Yo enseño en mi calidad de maestro que la fe de la persona no se golpea, sino se le presenta un producto mejor para que escape de lo que está. Claro, tienes que convencerlo Dios, no tú. No, yo siempre he dicho que los predicadores tenemos que ser cirujanos, sacarle el diablo a la gente sin que se den cuenta. Con anestesia, anestesiarlo bien. Pero sí, yo conozco muchas historias de familiares, y más en esos años pasados, que entonces iban a tumbar, iban de hecho a casa ajena a tumbar. No, pero para allá voy, porque yo tuve, después de los 2 cuadros. Pero ¿cómo convenció a su mamá que no fue usted? No, es que no la convencí. Hubo un levantamiento familiar donde los golpes llovían. Yo tenía que ir a la iglesia, era escondida. Sí. Yo no podía ir a la iglesia evangélica porque nada más había una sola iglesia pequeña. Y el local, para colmo, el local era de nosotros. Y los creyentes que habían ido allá habían alquilado ese local. Y estaba tan pegado de donde estaba el billar. El local está aquí y el billar está ahí mismo al lado. Entonces, para yo llegar a la iglesia, mi papá está ahí, mi papá violento por naturaleza. Yo tenía que esperar que mi papá terminara de jugar billar.
Él salía siempre a las 7, 7 y algo de la noche para la casa. Entonces yo tenía que esconderme detrás de un árbol o detrás de un peñasco, una peña grande, para que él pasara. Cuando él pasaba, entonces yo salía. Porque no estaban de acuerdo con la conversión. No, ninguno estaban de acuerdo con porque lo que se decía, lo que sonaba, lo que se expresaba era que el que se convertía se volvía loco. Claro, eso también era muy famoso. Exactamente. Se metió evangélico y se volvió loco, volvió fugó, loco. fulano fugó. Exactamente, así mismo. Sí. Entonces, mi mamá y mi papá y mis hermanos estaban todos en contra de mi persona precisamente por esa causa, porque yo tomé la decisión, pero fue que cuando yo descubro este tesoro llamado evangelio en medio de la basura de vida que estaba viviendo, yo descubro que realmente tengo que perseverar por encima de lo que sea. Entonces yo no duro mucho allá en el campo, yo duro 1 año aproximadamente siendo creyente allá en el campo. Al fin es que como no querían que yo fuera creyente en la casa, pues yo agarré y lo que hice fue que me mudé, como quien dice, para la congregación. Yo nada más iba allá, me levantaba temprano, si había que trabajar, trabajaba, hacía lo que había que hacer, cumplía con todo, y para demostrar que de verdad me convertí a Cristo, había que buscar agua a distancia del río, aproximadamente de unos 2 kilómetros, 3 kilómetros. La hermana mía siempre me ponía a buscar entre 25 a 30 galones. Cuando yo me convertí le buscaba 60. Y le decía, para que tú sepas que Cristo me cambió. Siempre a los niños también, a los más chiquitos, lo mandan a los mandados. Así Eso es típico de los campos y de las familias grandes. Así es. Usted tenía 16 años. 16 años. Cuando dice solamente dure 1 año, todavía es menor de edad, ¿a dónde va? ¿Quién lo recibe? Bueno, en ese tiempo todavía yo sigo en la iglesia local ahí. Y ya cuando voy para los 17, que llego como que dice los 17 años, entonces parto para el pueblo, para San Cristóbal, para el pueblo de San Cristóbal. Allá me dedico a estar en el mercado y estar asistiendo a la iglesia central, que era madre del local donde yo estaba asistiendo en el campo. Entonces ahí yo estaba ya asistiendo, estaba con todos mis hermanos de la iglesia madre, y ahí empecé a desarrollar. Yo trabajaba con una señora que vendía dulces, yo era el campeón vendiendo dulces, me ganaba una cantidad de dinero fuerte, pero Dios permitió algo maravilloso, algo impactante. Mi papá y mi mamá eran muy productores, o sea, producían dinero a través del mercado, pero cayó una crisis en mi casa casi por 1 año. Entonces yo ganaba 180 pesos semanal. Yo cogía 30 pesos y le llevaba toda la semana 150 pesos a ellos. Ellos entonces empezaron a vivir con los 150 pesos que yo le llevaba. Entonces le estaba demostrando que de verdad yo había venido a los pies de Cristo y que Cristo me había cambiado. Entonces empezó la fama en el campo que el hijo de fulano y perencejo, de verdad evangélico. Con testimonio. Con testimonio, de verdad y creyente. ¿Y con quién vivía en San Cristóbal, en el pueblo? Bueno, allá estábamos en casa de una prima, que éramos del mismo lugar, de allá de la cueva de Yaguate. Allí convivía. Y cuando yo le pregunté, a nivel de persecución espiritual, no tenía, porque muchos siempre dicen, ¿verdad? Igual que la gente que está en carteles de droga, que los que han estado en hechicería, en ocultismo, en satanismo, como que, ¿verdad? Nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero que siempre tienen como una persecución, y hay muchas historias, se han hecho películas de esto. Hago un río y me voy de nuevo al campo, y allá en el campo, en la casucha, que por cierto era sin piso, era una casucha la cual no tenía nada de los equipos sofisticados que tenemos hoy. En ese lugar pues yo me quedaba amaneciendo de madrugada por más de 3 a 4 ocasiones. El mismo Satanás hizo acto de presencia rodeando el lugar, y para serte honesto y sincero, mi cuerpo, yo no sabía dónde se iban los pelos de mi cuerpo, ni dónde yo me iba casimente. ¿Y cómo percibía usted que era el mismo en persona? Bueno, ya yo cargaba el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios nos ministraba que quien estaba ahí
porque quería destruirme, era Satanás. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía usted en El ese Espíritu tiempo? Santo me cubría y ángeles de guerra estaban conmigo ahí y me decían que siguiera orando. Y yo seguí en oración hasta que se despejaba ese peso de una cadena y unos pasos agigantados que estremecían los lados laterales del lugar. O sea, que todas estas cosas que vemos en películas ciertamente suceden. Bueno, No es una locura que yo me la inventé, que lo que pasó no. fue... Es que el mundo y Hollywood mismo ha ido preparando el mundo de forma sistemática para llevarlo a lo que hoy tenemos. O sea, nunca, por ejemplo, tuve las películas de los años 80 de ciencia ficción, de los teléfonos, ¿verdad? Que salían, que se veían, que la gente se veían por pantalla, etcétera, etcétera. Hoy Eso es común. eso es común. O sea, en pocas palabras, todo ha sido Una preparación. una preparación paulatina para llevar al mundo a donde está, y no quisiéramos meternos en otro tema de lo que está sucediendo hoy. Cuando tiene este tiempo próspero en San Cristóbal, sus papás ya lo ven de otra manera, ¿qué va pasando? ¿Usted se convierte al evangelio y después ellos vienen, o se ha quedado llanero solitario, ha pasado mucho tiempo? ¿Cómo ha sido este trayecto para convertirse en pastor, presidente de concilio, predicar la palabra? Entiendo que viaja también a predicar el evangelio. En este tiempo, ¿qué ha pasado con la familia de la misma línea de herencia, de práctica de ocultismo, que a veces dicen, no, esta es la costumbre de aquí, esta es la costumbre de la provincia o de la región o del país? ¿Cómo ha sido el cambio? Bueno, automáticamente, según Hechos de los Apóstoles, nos dice claramente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No por herencia, pero sí por oración. Entonces yo empecé a orar. El hermano mío, válgame la redundancia, que es mío, el hermano, uno de ellos tuvo un accidente. Y en ese accidente el hermano mío se rompió una pierna. El cordón que iba de la vejiga a su miembro viril se desbarató completamente. No había solución. Ahí en los años 1989, que es que vengo a los pies del Señor, no había solución. El Darío Contreras no tenía la preparación, ¿verdad?, con los equipos para ejercer esa operación en ese entonces. Declararon a mi hermano un ser vegetal en cuanto a la parte sexual nos referimos. Bueno, yo me encierro en oración, en ayuno, buscando a Dios por un milagro. Ya pasan 6 meses, a mi hermano le dan de alta. Wow. Ya yo no estoy viviendo en San Cristóbal, ya estoy viviendo para ese tiempo en Herrera. Y en Herrera, pues, seguimos en oración, yo lo visito, estamos cerca, estamos los dos juntos. Un día mi hermano, teniendo en la sonda puesta, él siente deseo de hacer pipí. Cuando él siente deseo de hacer pipí, él se jala la sonda. Y cuando él se jala la sonda, él ve que por su miembro viril sale un caño de sangre junto con orina. Mi hermano salió loco. Salió loco del baño. Porque con ese proceso él no podía hacer pipí. Nada de eso. Todo era por la sonda, porque estaba desbaratado completamente. De la vejiga de la orina, el cordón que iba al miembro viril se desbarató completamente y no había solución. Había que hacer una prótesis o algo por el estilo que pudiera él hacer. Y no había el tecnicismo, no había la preparación para eso. Cuando mi hermano ve eso, entonces mi hermano queda loco y todo el mundo queda loco. Yo bajo y yo no, tranquilo, lo que acaba de suceder es un milagro por el cual hemos estado orando para que el Señor lo haga. Al otro día llevamos al hermano mío al Darío Contreras. En el Darío Contreras se arma una junta de médicos porque decir qué es lo que ha pasado. Mi mamá le dice a los médicos: lo que pasa es que él tiene un hermano que es evangélico. ¿Qué hora? Aleluya. Que ha estado fuertemente orando por esa causa ahí. Y ha sucedido el milagro. A mi hermano, los médicos se quedaron estupefactos, perplejos. Mi hermano solamente tuvieron que sacarle la sonda
una fisura que le hicieron del lado abajo del ombligo, también que tenía ahí, por donde habían introducido la sonda, y luego se la pusieron por su miembro viril. Él tenía todavía la fisura, solamente cerraron ese hueco, y mi hermano quedó sano completamente. Y después de eso mi hermano tuvo 2 hijos más. O sea que sabemos que además de hacer pipí, funcionó para lo otro. Funcionó así mismo. Y la mamá fue tocada con esto. Mi mamá quedó decidió no, ahí no. Mi mamá no se entrega al Señor. Esa cultura es muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Ahí no. Pero ella sí empieza a hablar muy bien de mi persona. Empieza la familia entera a hablar muy bien de mi persona. Yo vengo al Evangelio con un 6º curso y letrado completamente. Entonces yo continúo mis estudios después de eso. Cuando vengo al Evangelio me vuelvo loco, hago inversión millonaria comprando libros, empiezo a estudiar, a prepararme, a capacitarme, etcétera, etcétera. Bueno, al fin es que ya en el 92 llego a la emisora, llego a la radio. Cuando llego a la radio, entonces empiezo y tengo un espectro de aproximadamente unas 12 emisoras donde hemos estado predicando este evangelio y llevando la buena nueva de salvación en 12 emisoras acá en el país. Y pasado ya los años, para alargarte un poquito rápido, para la conversión de mi mamá, yo me recuerdo que ya mi mamá, con la edad de 82 años, mi madre entra en un cuadro médico delicado, le da una trombosis, al mismo tiempo quedó en cierto aspecto parapléjica producto de la misma situación y pierde casi la voz. Y estando yo en Radio Revelación en América, la frecuencia del amor, donde tenía programación 3 veces al día, yo recibo, mientras me preparo porque voy para el salón de adoración de Radio Revelación, que me toca predicar ese día, me dice la hermana mía, corre que mi mamá se está muriendo. Y yo digo, bueno, a mi hermana, de manera como jocosa, pero muriéndome por dentro, le digo a mi hermana, dile a mi mamá que dije yo que no se muera, porque yo tengo que cumplir un compromiso con Dios primero. Y cuando yo termine mi compromiso con Dios, entonces yo voy para estar con ella. Me fui a la emisora, sucedió lo nunca visto en la emisora, hubo un impacto sobrenatural, Dios mandó gente de diferentes lugares, oramos por una niña que era muda de nacimiento, oramos, Dios la sanó, la muchacha empezó a hablar a la perfección, oramos por muchísimas personas enfermas, Dios lo sanó, se convirtieron al Señor una cantidad de personas ese mismo día que Dios mandó, la emisora se me llenó de gente. Cuando yo terminé, las personas me ven predicando sudado, no saben el dolor que yo tengo por dentro por mi madre, que se está muriendo. Cuando suelto y le testifico a la gente, acá agarro el carro, lo prendo y me voy. Cuando llego a San Cristóbal encuentro a mi mamá sentada en la cama. Ya mi hermana le había dado su desayuno y había comido. Entonces oré por mi mamá, se entregó a Jesucristo. Y Gloria a Dios. Y duró un mes viva, Dios preparándola en cama y se fue con el Señor. Wow, me entregó, como también me entregó una hermana, me entregó otra hermana también que se entregó al Señor. Y luego más tarde muere mi papá, también se entrega a Jesucristo. O sea, nos lo hemos ganado, ¿verdad? Casi a todos. Ahora es mucho más fácil, Pastor Tito, predicar el Evangelio. Tenemos artistas como Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, Yuri de México, Ramón Orlando, que le tocó más difícil porque empezó primero, pero ya es como normal, hasta común, ver personas del entretenimiento políticos. Hemos tenido personas de alto nivel político internacional también que han profesado su fe, pero en ese tiempo no era tan fácil, había un estigma con los evangélicos. ¿Cómo se sintió usted de venir del mundo de la hechicería al mundo del evangelio con el tema de la estigmatización, de ser una persona rara, diferente, de que si es loco, y en el caso de los pastores ustedes tienen también el tema de que si son ladrones, que si cogen el diezmo? O sea, ¿cómo se lidia con todo el que dirán?
en ambos mundos. ¿Qué le pasó a usted? Bueno, mi proceso, yo apenas soy para ese tiempo 92, 93, estoy como evangelista. El evangelista es el hombre de multitudes, nada tiene que ver con la parte gerencial y administrativa, en la parte eclesiástica, ahí yo no sufro, porque yo solamente voy y predico la palabra. Y por ahí mismo. Y por ahí mismo. O sea, ahí no hay sufrimiento casi, aunque sí existía, ¿verdad?, del bullying, producto de yo haberme entregado al Señor, y me dieron tiempo, me dieron límite de tiempo. Ah, sí, ese dura 3 meses. Sí, no, a mí me dieron una semana, porque yo tenía el cabello hacia atrás y yo era muy idólatra con mi cabello. Entonces la gente decía, el día que él se corte el cabello yo voy a... ¿Usted usaba pelo largo? Largo, exactamente. Entonces yo escuché, ese susurro vino a mis oídos. Entonces había un barbero y yo le dije, mira, túmbame tú ese cabello porque yo quiero demostrarle a ellos que de verdad vine a los pies de Cristo. Wow. Y me entregué, ¿verdad? Entregué todo mi cabello, me lo corté todo. Y ¿por qué era tan importante convencer a la gente que vino a los pies de Cristo, empezando con la familia? La iglesia tiene 2 tipos de testimonio. El testimonio para sí mismo, que es conocido teológicamente como convicción, una convicción que es interna, donde tú sabes a quién le sirve, tú sabes tu relación con Dios, pero también la Biblia nos habla, hablando del apóstol Pablo a Timoteo, que tenemos que tener buen testimonio de los de afuera, porque nos ganaríamos, ¿verdad?, a aquellos, aún sin predicarle la palabra, por nuestro ejemplo, por nuestra hoja de vida. Entonces, tenemos que cuidar bastante la conciencia de aquella persona, porque si me miran a mí y yo no soy un modelo a seguir, como Pablo dijo, sé ejemplo de mí, como yo de Cristo. O sea, en poca expresión, a Cristo no lo están viendo ellos. Se supone que yo soy el predicador, que yo soy el apóstol, que yo soy el hombre de ejemplo. Y si yo no estoy viviendo acorde a la palabra y acorde a lo que predico, mira que un pintor puede ser un charlatán y sus pinturas esculpidas se venden de primera. ¿Cómo decirte? Un escritor puede ser un borracho que lo puede recoger en la esquina y sus libros se venden a paquete. No así un predicador, no así un pastor, no así un apóstol. El apóstol y el pastor y el predicador tiene que ser lo que predica y predicar lo que vive. ¿Qué ha sido lo más difícil, además de cargar los 60 galones de agua y quitarse el pelo? ¿Cuál ha sido el precio más alto que ha tenido que pagar por ser cristiano? Y también, en el caso del mundo que dejó atrás, ¿no ha habido seducción de cosas que se le presentan, como que usted, aunque sea cristiano, por tendencia, quizá tener alguna práctica que se parezca a la vida anterior de la hechicería? Bueno, mira, el precio más caro para mí fue que yo, ya con programa televisivo, programa radial, y teniendo en cierto aspecto vía para ganar dinero, pasaba mucha vergüenza porque expendía venta de bizcochos y dulces, pasando vergüenza, preparado, capacitado, graduado con licenciatura en teología y muchísimas capacitaciones variadas. Tenía que pasar vergüenza porque estaba llamado a cumplir un ministerio que Dios había puesto en mí, y si yo estaba empleado, automáticamente, si me llamaban de cualquier país o me llamaban de cualquier provincia, yo no podía ir. Entonces yo, ya casado, tenía responsabilidades, y aún no casado tenía responsabilidades. Entonces todo lo mío me envolvía en venta con los objetivos de tener el tiempo suficiente. Entonces tú me veías a mí en la parada tuya del sur, ahí Tenguerengue, San Juan de la Maguana, Bánica, Pedernales, Neiva, Vicente Noble, Villa en la Jaragua, Duarte. La Duarte. Yo duré 18 años pasando vergüenza. Para mí fue lo más fuerte. Personas que me veían a mí en la televisión y que me veían a mí o me escuchaban a través de la radio, tener que verme vendiendo con cosas en las manos. Todo por la causa del Señor. Porque tenía que cumplir el ministerio. Pero si me empleaba no iba a cumplir el ministerio. Para además que su naturaleza siempre fue de vender, porque vendía en el mercado. Claro, claro, claro. Pero ya yo
había superado bastante, podía vivir de cualquier otra cosa y podía hacer cualquier otra cosa, excepto la venta. Pero para poder cumplir el ministerio era duro, tener que ver qué personas me veían en esa condición. Ahora yo iba a vender como que yo iba para una ultra macro alta oficina. Trajeado. No trajeado, pero sí iba bien, bien representado, bien perfumado, y tenía muy sufrido los demás vendedores. Pastor, hay un tema, no sé si general, de situaciones a nivel internacional, nacional. Usted hablaba del testimonio que hay que guardar, pero cada vez estamos más en crisis, vemos pastores divorciándose, iglesias dividiéndose, pleitos por intereses. ¿Qué podemos hacer como creyentes en general, verdad, para seguir dando ese testimonio en tiempos difíciles, que lastimosamente cada quien tiene su responsabilidad, no podemos responder por todo el mundo, pero pienso que en general quizás no todos estamos dando un buen testimonio? Bueno, en primer lugar, el apóstol Pablo dice: cada uno milite conforme a la medida del don de fe que ha recibido en el Señor. Yo siempre le he dicho a la congregación y a la feligresía que si me siguen conforme a mi estatura de fe, posiblemente en el camino se me mueran, porque no van a resistir el nivel de fe que yo tengo. Entonces hay personas que vienen al Evangelio, que es un caso que estuve hablando con una persona que tiene cierto dominio para que logremos hacer cierta metamoya, cierto cambio, metamorfosis en esa línea, en esa área. Hay personas que vienen del estrato social sin preparación, sin capacitación. Entonces, por ejemplo, los ex carcelarios, personas que vienen de una cárcel, que allí conocieron a Jesucristo, pero esa persona viene entonces de un problema de violación. Fue una persona que incurrió en el acto de violar personas. Tuvo 10 años, 15 años preso, pero él no tuvo ningún tipo de cercanía con ningún niño, ninguna niña, mientras estuvo preso. Entonces esa persona ahora viene afuera, sale de esa condición para vivir una vida normal, afuera. Entonces eso hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque esa persona, mientras estuvo encerrado, no tuvo esa vida social con niños y niñas. Entonces lo soltamos, lo dejamos de que pueda pastorear en esas condiciones. Esa persona viene y comete una barrabasada, una actitud de violación de varias niñas, personas que tal vez le admiran y le respetan a lo interno de la congregación no quieren decir nada. El caso se calla hacia adentro, pero tenemos una patología en esa persona que no se cuidó y que esa persona no recibió ningún tipo de capacitación de liberación de ese estado de vida. Entonces estamos teniendo esos problemas. Pasa lo mismo con personas ineducadas, sin capacitación, sin preparación, que llegan al pastorado con muchas ambiciones, con muchos deseos de superación económica a costa de lo que sea. No importa a quién yo tenga que llevarme por delante, yo hacerme rico. Entonces el Evangelio no es para hacernos ricos. El Evangelio, según San Juan, San Mateo 6:36, es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios lo añade en el camino. Entonces hay personas que desde que llegan al Evangelio y se hacen pastores, ellos se enfocan en la parte económica. Y Cristo dijo, hablando a través de Pablo, raíz de todo mal es el amor al dinero. Nosotros debemos tener la economía, necesitamos la economía, pero no tener amor al dinero. Usar el dinero, pero no que el dinero nos use a nosotros. Entonces hay muchas personas que el dinero lo está usando a ellos. Y fíjate que Cristo no reconoció dioses en la tierra, pero sí reconoció que el dinero es un dios. Cristo dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque amará uno o aborrecerá el otro. No se puede adorar a dos señores. No se puede. En el caso del ministerio suyo, ¿hay algún seguimiento particular a personas de la condición de la que usted salió? ¿Usted le predica a brujos, hechiceros? ¿No se mete en eso? ¿Se puede hablar de jornadas en zonas específicas donde hay mucha práctica de esto y usted puede decir: yo salí de una maldición generacional de hechicería? ¿Qué
¿qué tratamiento le da su ministerio a esto? Bueno, cuando yo no tenía mucho entendimiento me llamaban el cazademonio. El cazabrujo. El cazabrujo y el cazademonio, porque yo donde quiera que había una persona, a veces llegaba a escenario y me caían 30 y 40 personas endemoniadas al mismo tiempo todavía. Hay muchísimas liberaciones. Anoche mismo estaba en un lugar donde hubo bastante liberación y ministramos bajo el don de ciencia y muchísimas sanidades. ¿Qué ha cambiado ahora que usted dice antes cuando yo no tenía mucho conocimiento? ¿Cómo se cuida ahora? Bueno, en primer lugar, en aquel entonces hacía muchas cosas sin mucho entendimiento. No tenía la capacidad teológica de cómo bien administrar el don que había recibido de parte del Señor. Y le entraba todo. Le entraba todo, pero de forma muy agresiva, a tal magnitud que... ¿Tumbaba gente? No, por el suelo caían por paquetes. No lo tumbaba, lo revoleaba. Eso era impactante, muy fuerte. Y todavía caen impacto, pero ya es Dios que lo tumba. Yo ni siquiera voy y toco casi a nadie. Es la presencia de Dios que llega. Yo me acuerdo de un amigo que me decía, yo no voy a esta iglesia, ahí tumban gente. O sea que sí, hay pastores que tumban gente, hay otro que lo tumba Dios. Lo tumba Dios. Bueno, en ese entonces la presencia estaba en mí, pero no había la educación del don. Con el tiempo, pues nos fuimos capacitando de cómo usar el don que Dios nos dio o los dones que Dios nos ha dado. Entonces, tú me hablas de un punto muy neurálgico, que es obligatorio, que no se puede obviar. En el caso del pastorado de hoy, ¿cómo mantener el testimonio? Yo soy un hombre que estoy casado, tengo 28 años de casado con una misma mujer, tengo 3 hermosos hijos, los cuales son los 4, mi esposa y ellos 3, son de el grupo de adoración de la congregación. Son predicadores de la palabra, mi esposa me ayuda en el ministerio y tenemos una vida de entrega total. Entonces el matrimonio y el testimonio pastoral se circunscribe a una vida de consagración. Siempre que eso sucede, en su mayoría, intervienen varias cosas. O hay intereses encontrados a nivel económico que causa la división, o hay una debilidad en la pareja por la cual esa pareja se inclinó a querer cambiar. Y tú sabes que cuando nosotros llegamos a los 50, en el caso de uno, ya muchas veces tiene una tendencia a querer buscar muchachita. Porque creen que la fiebre está en la sábana. Me doy a entender. Entonces queremos como, y yo enseño y educo bastante sobre eso, precisamente, porque cuando el ser humano quiere en cierto aspecto cometer actos prosaicos y que de alguna forma u otra daña la imagen del cuerpo de Cristo o de la iglesia del Señor, siempre producto de esos 2 puntos. Número 1, o hay problemas a nivel económico, de intereses económicos, o hay problemas de debilidad espiritual, de inclinación de uno de los dos. Y automáticamente cuando hay infidelidad, cuando de alguna forma u otra le damos lugar al enemigo que entra a la casa, que entra al matrimonio, es obvio de que va a venir destrucción. Por eso tú has visto que grandes mega evangelistas, mega predicadores han caído en esa situación, porque ya la hermana tienen 30 años con ella, tienen 25, tienen 20 años, ya son 20 años usando la misma persona, viviendo con la misma persona, yendo a beber agua al mismo pozo. Y quieren cambiar. Y quieren cambiar. Entonces siempre va a existir esos 2 puntos que son muy, ¿cómo decirte?, claro de existencia. Y los hombres parece que no se dan cuenta que esa mujer con la que ellos tienen 25 años viviendo, esa mujer tiene 25 años contigo también. Correctamente. Lo que va viene. Correctamente. Y las mujeres también se cansan, ¿verdad? Si a eso vamos. Tengo varias historias y anécdotas que se podían aplicar en esta conversación, pero no es el caso. Finalmente, pastor, para cerrar, a la gente de República Dominicana, pero específicamente la gente del sur, yo sé que hay provincias del norte también, quizás, o del este, pero sí está muy marcado el tema del ocultismo, de la hechicería en los sureños. Para las personas que puedan estar mirando la entrevista, que se sientan atrapados en un entorno familiar de esta tendencia o de esta práctica cultural, un mensaje suyo de haber salido
apenas siendo un adolescente, sin el apoyo de la familia, para que puedan tener esperanza de un cambio de vida? ¿Qué le diría? Bueno, yo tenía un texto bíblico, pero voy a obviarlo en este instante. Pero dígalo, la palabra nunca está de más, claro. Pero antes también de despedirnos, que yo quiero despedir con esta historia de esperanza, el libro Un atentado contra la fe, que nos ha traído el pastor Tito Isabel Reyes, un atentado contra la fe, que me lo ha dedicado, muchas gracias. La gente, ¿dónde puede encontrar este libro y cuál es el mensaje raíz de un atentado contra la fe? Bueno, ahora mismo lo tenemos en la Liga Bíblica Mundial del Hogar, es recién tirado, fue en el 2021 que salió, pero nosotros no lo habíamos sacado, como que dice, al mercado. Ahora es que lo estamos sacando al mercado. Muy bonita portada. Sí, y al mismo tiempo el contenido es fuerte, tiene 7 temas. Habla el primer tema del pragmatismo como vía, ¿verdad?, filosófica y al mismo tiempo doctrinaria. Es la doctrina del placer, en pocas palabras. Un atentado contra la fe, porque la fe tiene muchísimos enemigos. No puedo explicarlo todos los enemigos que tiene la fe, pero uno de los enemigos número 1 es lo que acabo de expresar, el pragmatismo. Es una doctrina que surge en el siglo XIX aproximadamente y ha ido escalando de forma paulatina por todas las iglesias y de forma sutil se ha entrado en los corazones aún hasta de muchos pastores, porque ya la mayoría de los pastores no quieren corregir el pecado, porque si el pecado se corrige automáticamente, el carácter de la persona. Y la gente se disgusta y se va. Y se va. Entonces realmente, si la persona se siente bien con lo que hace, no importa a quién la acera, lo importante es que tú te sientas bien. Y esa es una de las doctrinas más delicadas. También habla de lo que es la iglesia, ¿verdad? El síndrome de la iglesia de Éfeso, refiriéndose a el mensaje del apóstol Pablo y los 3 llamados que hace el apóstol Pablo en primera fase 5:14 de Efesios, que manda a hacer un llamado a la iglesia de un despertar espiritual. Luego ese síndrome de enfermedad de la iglesia se traspasa en 2 de Timoteo al pastor, capítulo 1, verso 6 en adelante, donde Pablo hace un llamado al apóstol Pablo y le hace podríamos expresar un recordar de su vida y de su educación por su madre Eunice y su abuela Loida, y le dice que avive el fuego del don de Dios que está en él, porque ya Timoteo había caído en un estado de un letargo espiritual profundo, no había aceptado el llamado de parte del Señor a ese despertar, y entonces la contaminación de la iglesia, por cuanto la iglesia no despertó, entonces el mal se le metió al pastor. Pero esa iglesia cae en Apocalipsis, finalmente con el teólogo Juan. Y dice el historiador Flavio Josefo, historiador judío, que esa iglesia desapareció por no haber escuchado el llamado del Señor, acercarse de nuevo al Señor. Y así sucesivamente la fe, la palabra fe del contexto hebreo emunat, contexto griego pistis, ambas tienen una connotación de plataforma y enfoque. Pistis, enfoque, y emunat como plataforma, o sea, seguridad, confianza. Y la fe es la vía por la cual el ser humano no puede vivir sin ella. Y podríamos decir, ya para circunscribirnos a las Sagradas Escrituras, lo que el Señor dice finalmente. Desde entonces, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios nos llama en estos últimos días a hacer 2 cosas, dualitamente hablando. Podemos ejercer nuestra profesión, podemos producir, pero al mismo tiempo tenemos que ser pescadores de hombres. Tenemos que llevar transformación. De la misma forma que el Señor transformó mi vida, cambió mi vida, sacándome de la vida
más profunda de la hechicería y libertando mi alma del cautiverio y de la cárcel de oscuridad, lo puede hacer con cualquiera de los amigos o amigas que están pasando por ese mismo proceso. Sabemos que en el Señor hay poder suficiente, mi distinguida Colombia Alcántara, hay poder suficiente para romper las ataduras generacionales, los poderes que de alguna forma u otra han enajenado la vida de muchas personas y la esclavizan y la mantienen bajo terror, porque los demonios son terroristas. Ellos meten un pánico y un terror, y si tú no haces lo que ellos dicen, terminan de alguna forma u otra dándote golpe y aún apiándote de la cama y dándote, ya tú sabes, tu pela. Entonces, como yo sé que hay muchos hechiceros que están pasando por ese proceso y que tienen llamado de parte del Señor, te puedo asegurar que Jesucristo liberta. Te puedo asegurar que Jesucristo te saca de esa condición de cautiverio. Y hoy, más que nunca, nosotros estamos en la disposición de poder ayudarte. Podríamos dar nuestro número Claro, telefónico. y redes sociales. Bueno, nosotros estamos asimismo, número 1 en YouTube. Estamos en el Batallón de Oración por las Naciones, donde estamos orando concomitentemente por todo tipo de necesidad y problema. Estamos en YouTube con el nombre Apóstol Tito Isabel Reyes. Estamos también en nuestra congregación, donde puede localizarnos al 809-964-5757. Repito, 809-964-5757. Así que bendiciones de parte del Señor. Y recuerda que las Pascuas, estas fiestas van a pasar, pero Cristo permanece. Acércate a Jesús, que es la verdadera Pascua. Muchas gracias. Como decía el corito, en Cristo sí hay Navidad. El pastor Tito Isabel Reyes nos ha dado su testimonio y que sirva también de detonador, de detonante para aquellos que lo están pensando y que creen que no pueden escapar. Muchas gracias, pastor. Alto placer. Bendiciones. Dios te bendiga mucho.